Bien, espero que hayas descansado un poquito, que hayas podido ir haciéndote la idea y que te suene bien lo que te estoy planteando. Y vamos ya con la recta final de este módulo sobre personalidad seductora. Aquí tienes el mapa sobre el que estábamos trabajando. Bien, a la hora de parar a alguien, te confieso que esta es, en general, los talleres en persona, pues siempre tendrán algo que no tienen los talleres online. Igual que los talleres online tienen cosas que no tienen los talleres en persona. ¿Sabes? La comodidad, mi taller en persona solía durar o 1 o 2 días y entonces era muy impactante en ese día, pero luego también lo que muy pronto viene es más difícil a veces sostenerlo en el tiempo. Y sin embargo, esta formación de semanas, al integrarlo de forma poco a poco y además al poder dar todo, creo que se puede sacar más partido. Pero claro, el aprender cómo parar por la calle es retador, porque es más fácil que te enseñase estando al lado tuyo. Pero bueno, voy a intentar explicarte las principales cosas, sin detrimento de que puede que más adelante, igual que con el masaje tántrico, cuando llegues a la parte de la sexualidad, hice un vídeo, no sería raro que en este curso haga, si no está ya, si no lo tienes ya, un vídeo en concreto sobre parar por la calle. Tengamos en cuenta lo siguiente: un disculpa o perdona a distancia suficiente como para que se pare. Y otro incrédulo si veo que no se para. Pero nada más. Voy a explicar esto. La forma ideal para parar a alguien es: lo veo venir, no me pongo delante interrumpiendo el paso, sino que un poco como de lado, digo, perdona o disculpa, con la distancia suficiente, tened en cuenta que las personas tienen una inercia. Es decir, cuando le dices a alguien perdona, no se congela, sino que desde que oye el perdona hasta que da un paso más, decide si atenderte o no y se para, entonces puede que ya esté a un paso de ti o incluso al lado tuyo, que haya llegado donde estás tú. Así que no le digamos a alguien perdona cuando lo tenemos encima. Porque si lo digo encima, aparte que a veces la gente se asusta, que eso lo he visto en alumnos, la inercia le llevará a un par de pasos más y entonces mi área de influencia es menor. Es decir, yo estoy aquí, la persona está por aquí. Mira, este es un buen modo gráfico de explicarlo. Yo le digo, él va andando a una inercia, perdona, y entonces ya está como aquí, ¿vale? En la calle no pasaría, yo no me pongo completamente enfrente, insisto, en interrumpir el paso. No soy nadie para interrumpir el paso de una persona, pero le llama la atención un poco como desde el lado. Perdona. Entonces su inercia le hace ya estar aquí y está cerca mío para empezar la interacción a una distancia socialmente adecuada. La distancia socialmente adecuada es un sentido que tenemos desde que hemos nacido en una sociedad. Sabemos que hablar a esta distancia una persona no sé qué es, pero hay algo que es incómodo y no es correcto. Y hablarla, ponerme a hablar lejísimos también es raro. Entonces, depende de la sociedad en la que estés, sabes que hay una distancia que es adecuada socialmente. Em, Sin embargo, si cuando ya está encima mío le digo disculpa, la persona anda un poco más. Igual me mira, pero ya anda un poco más. Mi área de influencia cada vez es menor y a la persona le compensa más seguir andando y pensar que es que le quiero vender algo y seguir andando e irse. Entonces, distancia suficiente. Pero ¿y qué hago? Un disculpa, claro, con la distancia suficiente, y si veo que no se para, cuando está pasando por al lado mío, pasando de mi culo, le hago un segundo como incrédulo. Es decir, perdona, perdona, ¿vale? En muchas ocasiones con el primer perdona, vale, perdona. Pero si no se para, un segundo incrédulo. Perdona, perdona. Si no se para, si sigue andando, le puedo decir, bromear. Bueno, entonces sí que me perdonas, ¿no? O a veces bromeo y digo, te recordaré siempre. Pero eso ya es humor para tu propia energía. ¿Qué puede pasar también? Que la persona le dices perdona, te mira, pero no para de andar. Y
error que te pongas a andar tú con ella. Si tú te pones a andar con esa persona, entonces el otro no tiene incentivo a parar. Entonces puede ser muy incómodo porque te la pones a lanzar el mensaje mientras los dos andáis. Y entonces te chocas con alguien que viene del otro lado y es incómodo. Y además ya estás persiguiendo a una persona, lo cual no te lo recomiendo en absoluto, ¿vale? Tiene que tener la otra persona siempre libertad para irse. No hay modo legal de que alguien se quede si no quiere quedarse. Y eso es importante, no queremos seducir ni hacer sonreír a nadie que no quiere. Forma parte del taller, forma parte de la experiencia, con lo cual póntelo como un cumplido. Cuando te ocurra que le digas a alguien, perdona, y pase de tu culo. No lo veas como un fracaso, míralo como que forma parte del taller y de la experiencia, porque te tiene que pasar si actúas, si practicas, si rompes el hielo, si aplicas lo que estás aprendiendo en este curso, ¿vale? Pero muy importante, si veo que la persona, cuando le he dicho disculpa, me mira, eso pasa, pero sigue andando, una de las cosas que puedo hacer es decirle, si sigues andando no me vas a oír. Y entonces a veces se ríe y para, ¿de acuerdo? Pero es muy importante esa sensación, iréis desarrollando una sensación de dominio, de disculpa, y clavo la mirada sonriendo y le sigo y me callo, silencio. Y cuando tengo su atención es cuando comunico. ¿Qué hacen muchos alumnos? Están nerviosos, quieren salir cuanto antes, quieren tirar la piedra y esconder la mano. Entonces, independientemente de si la persona me está escuchando o se ha parado, digo, disculpa, soy muy de comunicar las cosas buenas, aunque me da corte, solo quería decirte que creo que vistes muy bien, solo eso, chao. No. El seductor o seductora se cuece en el jugo lento y en el fuego lento de los nervios. El silencio al principio será tu enemigo, porque el silencio es falta de control. Ay, no sé ahora mismo qué decir, pero con el tiempo el silencio es tu aliado, porque te ayuda mejor a qué quieres decir, porque te ayuda a escuchar, porque hace que el cerebro vaya por delante de las palabras y no las palabras por delante del cerebro. Así que por eso es bueno también, y te lo digo ya, un muy buen ejercicio para mejorar en nuestra comunicación. Es que cuando estés solo, para no hacer el ridículo, conduciendo, yo a veces lo hago en la moto, últimamente lo hago menos, pero me sigue pareciendo un muy buen ejercicio, es que estés 2 minutos o 5 minutos, lo que te plantees, hablando sin parar, pero vocalizando muy bien, masticando las palabras, proyectando la voz, es decir, que te asegures que tu mensaje llegaría a una persona que está a 5 metros, porque también hay alumnos que, llevado por los nervios, hablan muy bajito y eso transmite inseguridad, y practicando se puede ir mejorando y sin parar de hablar, aunque lo que diga no tenga sentido, le obligue a mi cerebro a seguir comunicando bien, proyectando, masticando las palabras y jugando con los silencios. Y los silencios no son tu enemigo, son tu aliado. Y al principio puede parecerte extraño, pero en realidad yo mismo llevo unos minutos hablándote más despacio de lo habitual y probablemente no has perdido atención, sino lo contrario. Y yo mismo me noto que el mensaje que lanzo es mejor. Y ya no te digo si no fuese porque voy a aumentar el ritmo. En general creo que el mensaje que te estoy dando en esta clase puedo darlo relativamente rápido porque este contenido llevo años enseñándolo. Y eso que cada vez, lo bueno es que cada vez lo mejoro. De hecho, en las clases que aquí he grabado hay cosas que en esta edición al grabarlo todavía se me ha ocurrido alguna cosa que añadir. Por eso es bueno que también siempre no dejaré de, aunque esta clase la estés
viendo grabada, no dejo de estar accesible a vosotros, a los alumnos y alumnas, y haremos tutorías si queréis para hacer sesiones conmigo, para seguir resolviendo dudas o si para cualquier cosa os cuesta o queréis que os la explique de forma más cercana. A mí me gusta mucho enseñar y aunque creo que este formato de curso está muy bien, no quiero dejar de perder contacto con los alumnos. Bien, entonces, creo que ha quedado claro el cómo parar, ¿vale? También fundamental, sonreír. Aumenta muchísimo la probabilidad de éxito. No tiene nada que ver que yo diga, disculpa, cuando pienso algo bueno de alguien me gusta decirlo y en tu caso sí es muy fácil, porque creo que el amarillo te sienta muy bien, te da alegría. A que dijese, perdona, aunque me da un poco de corte porque no te conozco, solo quiero decirte que creo que el amarillo te queda genial, te da alegría. No tiene nada que ver, aunque hubiera elegido exactamente las mismas palabras. En seducción y en comunicación en general, más importante que el qué es el cómo. Y un buen cómo se logra practicando y ganando en soltura. También, importante, no persigo a nadie. Pues entonces ya rozamos cosas que no queremos ser. ¿Vale? Nadie nos debe nada, nadie nos debe atención, nadie nos debe pararnos. No me enfado con nadie porque no se pare, ni persigo a nadie. No lanzo mi mensaje hasta que tengo su atención. Y, como decía antes, forma parte de la formación que experimentes lo que es que pasen de ti. Que cuando te ocurra no lo tomes como un fracaso, sino como un perfecto. Voy avanzando. Y estas son las bases para la cuestión de cómo parar. Sí que es verdad también que puedes tener en cuenta que al principio, bueno, o ten en cuenta que interaccionar con alguien estático te puede resultar más sencillo que con alguien en movimiento. Pero procura siempre que la persona pueda irse si quiere. Que cuides la libertad de la otra persona te hace más atractivo. Nadie es más tuyo que quien se queda pudiendo irse. Este es un consejo también aplicado para las parejas. ¿Vale? Es decir, si al principio te cuesta, puede que es mejor que vayas, en lugar a una persona en movimiento, que vayas a alguien que está estático o estática, que está, por ejemplo, en la puerta de un negocio esperando, o en un sitio que parece que ha quedado y está esperando a alguien, porque te puede costar menos porque es tan estático, no tienes que preocuparte de parar a la persona, ¿vale? Es un buen truco para si quieres empezar a trabajar y te cuesta mucho parar a las personas. Pero un consejo, no, por ejemplo, no lo hagas con alguien que estás en el semáforo y aprovechando que el semáforo está en rojo se lo digas. Porque potencialmente puede ser muy incómodo para la persona que no se pueda ir. Y aquí te daré un truco que mola bastante, ¿vale? Y que a mí me vino algo que aprendí intentando vender lotería. Hace bastantes años yo enseñaba en uno de los sitios donde yo enseñaba capoeira, me dieron la típica lotería de Navidad. Y yo intenté no endosársela a toda mi familia, que es lo que hace la gente, y cuando iba por la calle, pues intentaba vender algún número. Y pensé que seguro que aprendería algo. ¿Y sabéis cuándo empecé a vender muchísima más lotería? Cuando me ponía en un semáforo a la de una persona, pero no le decía nada. Y cuando habíamos cruzado al otro lado, que la persona se podía ir, le digo, disculpa, te paro aquí por si acaso quieres subir,
Pero es que resulta que en el trabajo me han endosado esta lotería, estoy intentando no vendérsela a toda mi familia y sería maravilloso que fueses una persona muy generosa y muy simpática que me compre un número de lotería. Desde luego, aunque no me la compres, valórame que todo este rollo te lo he soltado aquí, que te puedes largar y no ahí con el semáforo en rojo que no te podrías haber ido. No sabéis la cantidad de gente que me decía, joder, no he comprado en lotería en la vida, pero te lo voy a comprar. Porque es muy atractivo que la otra persona note, aparte de que sea diferenciador y divertido, es muy atractivo que la otra persona mm, compruebe que te has preocupado de su libertad. ¿Vale? Con eso creo que queda claro el asunto de cómo parar. Bien, brevemente, el lenguaje corporal. Hay libros enteros sobre el lenguaje corporal. Yo no le doy muchísima importancia al lenguaje corporal porque creo que conforme uno practica y mejora y se expone, el lenguaje corporal se le va a correr. Conforme ganas seguridad, el lenguaje corporal acompaña tu seguridad. Pero en cualquier caso, dos reglas fundamentales. Todo lo que se parezca a que tu postura transmite que estás triste y con miedo, te resta. Y todo lo que se parezca a que tu postura transmite que estás alegre y valiente, te suma. ¿Vale? Esa es la clave. Otra cuestión, la mentalidad. Para no olvidarme, también voy a poner aquí. Dominar y sentir la energía. Esto queda un poco Jedi, ¿no? Pero luego lo explicaré. Bien, la mentalidad a la hora de trabajar, te recomiendo que sea que la forma de trabajar barra mejorar es análoga al gimnasio. Encuentra tu peso y levántalo. Si es demasiado, baja. Si no te estimula, sube. Es decir, cuando uno va al gimnasio, desarrolla una especie de sentido muy inteligente de ser consciente que tengo muchas opciones, pero ¿cuál es mi peso? Y sé que no necesito en ese día levantar muchísimos pesos. Puede que lo que tenga que hacer es ese peso, repetirlo varias veces y con eso estoy mejorando. Y a la vez, si llevo muchísimo tiempo levantando el mismo peso, pues puede que esté cómodo y no progrese. Pero si muy pronto llego a la primera semana y quiero hacer sentadillas con 200 kilos, me fastidiaré la espalda, me lesionaré, me sentiré mal y no querré volver al gimnasio. O no podré. Entonces, en este curso vas a aprender muchísimo más de lo que necesitas para conocer a una persona atractiva y para conectar con ella. Pero es algo apasionante, al menos para mí lo es y ojalá que para ti también lo sea, ¿no? Todo este mundo de la comunicación, de la conexión con las personas a nivel sexual, a nivel emocional, a nivel comunicativo. Pero si quieres ir mejorando, o si esto te cuesta, busca tu pesa, repite mucho y irás progresando. Y cuando veas que, oye, me siento con energía para subir un poquito más el peso, pues tendrás elementos y por eso puedes. Las primeras semanas voy solo a hacer sonreír, luego más adelante voy a hacer sonreír y voy a preguntar el nombre y luego despedirme. Luego más adelante, después de despedirme, voy a obtener información, como veremos en la siguiente sesión, no, en la siguiente. En la sesión de la conversación, pues voy a conversar, voy a averiguar algo de esa persona, voy a conectar de ese modo. Es decir, que tú, al acabar el curso, vas a poder hacer tu propio plan de trabajo como harías en un gimnasio.
Y tan importante es retarte como no forzarte a cosas que igual son demasiado complicadas para cómo te sientes. Y esto de la seducción, insisto, no es una pastilla que me tomo durante 6 semanas. Es una propuesta para el resto de tu vida, si te gusta tal cual como lo estoy planteando. Un principio muy importante del que he hablado es olvídate de ligar y haz sonreír como fin en sí mismo. Es muy importante que entiendas que el éxito está en la acción, en tu comportamiento. Y en los valores que demuestras, no en el resultado. O sea, de ti depende actuar, de ti depende cómo te comportes, de ti depende que estés honrando los valores de la persona seductora, siendo valiente, siendo ingenioso, tratando de tener humor, siendo respetuoso, siendo paciente, teniendo iniciativa, pero siendo empático o empática, pero a la vez es inteligente que sepas que el resultado nunca dependerá del todo de ti. Pero si aplicas las cosas que estamos hablando, es muy probable que tengas resultados. Pero que el éxito esté en tu acción, en tu comportamiento. Oye, la persona no se ha parado, pero he actuado. Oye, la persona nos hemos dado el teléfono, pero luego no me está respondiendo. Pero he actuado y la mayoría de gente no es capaz de hacer esto que he hecho y fui valiente y nos hemos dado el contacto. Éxito. Porque si no lo valoras como de ese modo, vas a vivir mucho peor la seducción. Y mucho más importante que seducir es que te sientas bien seduciendo. Quien se guarda un elogio se queda con algo que no es suyo. Esta es una frase atribuida a Picasso y que a mí me viene muy bien también para lo que te decía en uno de los vídeos anteriores, de que integrarás más la persona seductora si poco a poco no actúas porque yo te lo he dicho o porque con este curso sabes cómo hacerlo, sino porque crees en ello. Porque crees que quien se guarda un elogio se queda con algo que no es suyo. Yo realmente pienso que es súper guay ver las cosas, ver y percibir las cosas buenas de los demás y que es una pena que por culpa de mis miedos esas bonitas ideas sobre los demás se queden en mi cabeza. Que vale mucho la pena vencer a mi vergüenza y mis nervios y comunicar eso bonito que he pensado de alguien, porque es como tener una rosa o una flor muy bonita que ha surgido en mi mente gracias a ver a alguien y por culpa de mis miedos esa flor muera en mi cabeza, en lugar de ser entregada a quien ha provocado que esa belleza o esa flor surja en mi cabeza. Cuanto más creas en esto, más formará parte de ti. Bien, perdona si me pongo un poco intenso, pero es que realmente creo mucho en esto y en las grandes ventajas que tiene. Bien, esto que voy a decir ahora está relacionado con lo del objetivo. Antes de hablar de este objetivo, ¿cómo ayudarte a tomar acción? Una cosa que me ayuda bastante a tomar acción es visualizar mi versión positiva y valiente frente a mi versión negativa y cobarde. Al principio, cuando yo fui avanzando en el mundo de la seducción y mejorando en esto, creía que había un punto en el cual yo ya dejaría de tener nervios y de estar a veces como cobarde o negativo o saboteándome. Y fue liberador el día que entendí que siempre van a haber dos Javis, que siempre va a haber una lucha interna, que cuando
me acerco a alguien y tengo nervios o tengo pensamientos negativos anticipados de me va a mirar mal o va a salir mal o hoy no estoy guapo o guapa, guapo en mi caso sería, no guapa, de momento no confundo mi género, em, pues que cuando tengo todos esos pensamientos negativos es una versión de mí que me quiere proteger de las posibles consecuencias negativas de exponerme a lo que está fuera de mi zona de confort, la famosa zona de confort. Pero claro, el crecimiento y lo que merece muchas veces la pena está fuera de esa zona. Del mismo modo, cuando no me atrevo y me quedo con esa sensación de frustración, lo que está pasando, que esa sensación de frustración, ¿de dónde viene? De mi parte valiente y positiva que le gustaría que dice, Javi, tío, ya sabes lo que es no atreverte. Y sin embargo, si nos atrevemos pueden suceder cosas geniales. Vamos a intentarlo. Y siempre van a estar esas dos partes. En ti. Te morirás con esas dos partes. Hay actores que llevan más de 50 años actuando y todavía se ponen nerviosos antes de salir al escenario. Luis Tejedor siempre ponía el ejemplo en los talleres de tú, si has hecho exámenes, seguro que lo hiciste, si has sido una persona que pasó por el colegio, te ponías nervioso antes del examen, pero eso no te impedía que fueras al examen. Es decir, lo tomas como una fase más. Entonces, visualizar esas dos partes de mí, primero me liberó, porque entendí que, oye, siempre va a haber una parte de mí que va a ser como negativa y cobarde, y no tengo que acabar con ella, tengo que convivir con ella. Y tengo que ver quién mete más goles o quién golpea más. La parte cobarde y negativa me va a meter siempre goles, no me he atrevido. Pero bueno, lo importante es que a largo plazo, al final del año, de la temporada, haya metido más goles, haya actuado más, haya vencido más veces mi parte valiente y positiva. Entonces, muchas veces actúo solo para joder a mi parte cobarde. Entonces siempre es un éxito, ocurra lo que ocurra. Yo me acerco a una persona y, o sea, y yo quiero, por ejemplo, decirle a una chica que tiene unos rasgos muy bonitos y el Javi cobarde dice, oye, no, que va a pensar o que es demasiado atractiva para ti, o va a pensar que eres extraño, o hoy no estás especialmente carismático, te va a costar, o no vas a... Y entonces yo noto que eso es el Javi cobarde y negativo. Y digo, ah, sí, pues te vas a joder. Y doy un paso después de otro y lo hago. Del mejor modo que se me ocurra o de los modos que has aprendido, diciendo la verdad, oye, hoy me da mucho corte decir esto, pero es que creo que es bueno decir las cosas buenas y he pensado que tienes unos rasgos súper bonitos. Ocurra lo que ocurra, aunque en el peor de los casos me dijese con muy mala cara, lárgate de aquí, gusano miserable, lo cual no me ha ocurrido nunca, ni he visto que a los alumnos le digan nunca, pero incluso en ese caso sería un éxito porque he vencido a mi parte cobarde y le demuestro a mi parte cobarde que no era para tanto. Bien. Y también experimentar éxito depende de cómo definas el éxito. Si tu éxito es tengo que gustar al 100% de las personas, pues vas a fracasar mucho. Porque la vida no es un concurso de popularidad, a ti no te gustan todas las personas. Sin embargo, si tu éxito es voy a vencer a mi parte cobarde y negativa, experimentarás mucho éxito cada vez que le venzas, porque además eso es lo que depende de ti. Es bueno que pongas el éxito en algo que depende de ti, como decíamos antes, en tu comportamiento y en los valores. En mi caso, mi definición de éxito, y te invito a que desarrolles tu propia definición de éxito, sería todo aquello que me acerca 1 centímetro a quien yo deseo ser. O sea que si yo estoy en la calle y me apetece conocer a alguien, le digo, perdona, y no se para, eso me acerca o me aleja a quien yo deseo ser. Me acerca porque lo he intentado. He dicho, disculpa. Luego la persona no se parará o no se parará, no depende del todo de mí. Pero es un éxito y debo vivirlo como tal. E insisto, es importante que aprendas, que saques de este curso muchas más herramientas para poder ligar, para tener mejores relaciones, para saber cómo construir y mejorar tus relaciones, para tener más éxito.
Pero siempre más importante que seducir o ligar es que sepas sentirte bien en el proceso, que tengas un buen dominio emocional sobre el proceso. Y eso depende de ti, de tus creencias, de cómo interpretes lo que te sucede. Y como decía aquí, muchas veces actúo simplemente para joder a mi parte cobarde. También me ayuda lo que decía antes, que es una pena que las ideas bonitas mueran en tu cabeza sin ser comunicadas. Entonces digo, joder, esto que he pensado de esta persona, qué pena no comunicarlo, ¿vale? Y la frustración es peor que el rechazo. El quedarte con las ganas, el saber que el verte a ti, mira, si, cuando no lo logres, piensa en ti mismo dentro de 10 años igual, sin lograrlo. ¿Es lo que quieres? O también a veces comento, visualízate a ti mismo 10 años más sin lograrlo. ¿Es lo que quieres? Y también digo a veces, date el consejo que te darías a ti mismo cuando tengas 90 años. Cuando tengas 90 años, cuando seas mayor, no te dirás a ti mismo, joder, atrévete, actúa, que tienes mucho más que ganar que perder. Y por último, sobre la energía. Lo más importante que tienes que aprender de todo esto no es algo que yo pueda explicarte ni en persona ni a través de este curso. Lo más importante lo vas a sentir tú conforme practiques, porque no hay nada que pueda sustituir a cómo noto que le cambia la cara a los alumnos y las alumnas cuando lo logran. Cuando van logrando dominio, eh, le dicen algo a alguien, por cierto, puedes empezar en las fórmulas diciéndolo a ti mismo, hablando poco a poco, o sea, puedes ir practicando al principio hablando solo, con el consejo que te daba de hablar despacio, pues te pondré ejercicios al respecto, pero nada te modifica tanto el cerebro como cuando rompes el hielo con una persona, le dices algo bonito y te dispara una sonrisa a la cara. Y de repente todos tus miedos, toda tu ansiedad se va de un plumazo. Pues esa sonrisa se lleva como un tsunami tus emociones negativas y de repente dices y sientes, sobre todo sientes, ostras, que esto es posible. Qué momento tan bonito he creado. Y te gustas a ti mismo haciéndolo. Y te ves capaz. Y ves que no había sido tan difícil. Y ves que le has alegrado el día. Y he visto cosas preciosas, como una persona que se me ponga a llorar porque venía de tener un día fatal. O otra persona, me ha pasado varias veces que me abracen. Y ojalá yo pudiera lograr en ti, hablando, el cambio cerebral que te va a provocar que te pongas a practicar. ¿Vale? Y los resultados que puedes lograr de cómo la gente te da una energía. Entonces, cuando vas dominando bien la energía, la puedes usar también. Por ejemplo, recuerdo una chica que me gustó mucho de una tienda, pero me parecía retador plantarme en la tienda con un entorno donde está trabajando, con personas alrededor. Entonces, ¿qué hice? Bueno, de camino para allá, hice sonreír. Paré a 3 personas con las cuales no tenía ningún interés romántico ni sexual, pues una era una pareja, otra persona alguien mayor, simplemente. Entonces, ¿qué notas? Que tu energía va subiendo. Conforme practicas, verías que tu energía, tu soltura, cómo de seguro te sientes, cómo de ingenioso te sueltes, te pones, el cerebro se pone ágil. Entonces, cuando ya fui a la tienda, es que me notaba seguro de mí mismo, capaz, en un estado elevado. Se ha hablado también en la seducción clásica americana, se ha hablado de entrar en estado. Entonces, es esa energía. Y de verdad, ojalá pudiera yo, con mis palabras, lograr lo que logra el desconocido o desconocida adecuada que te sonríe porque tú has sabido hacerle sonreír.
ten en cuenta que entonces esto enlaza con la personalidad seductora. Por eso te recomiendo tanto que no solo actúes con personas que te gustan, sino que hagas sonreír en general. Es muy bueno para ti, para tu cerebro, para que ganes experiencia, pero también para que ganes positividad, para que tu cerebro sepa, vaya la parte valiente y positiva, vaya teniendo muchos más argumentos. Y decir, oye, no, ¿tú te acuerdas de esa persona tan maravillosa que conocimos o ese momento tan especial que tuvimos gracias a ser valientes? Pues vamos a seguir siéndolo. Te muevo que entre el 60 y el 70% de mis interacciones no tienen ninguna intención sexual ni romántica. Muy bien. Y por último, deberes. ¿Qué te propongo hacer desde el día de hoy acerca de esta sesión? Te propongo, si lo encuentro, aquí. Pasear, te lo pondré en el módulo escrito, pero pasear 15 o 30 minutos solo percibiendo belleza. ¿Vale? Cosas buenas de los demás, como los ejemplos que he indicado. Intentar hacer sonreír a una persona por día. Es acumulable. Si un día o dos o tres no has podido, pues el cuarto deberías intentar con 4 personas. Cuanto más practiques, más rápido aprenderás. ¿Vale? Yo personalmente trato de hacerlo desde hace años, una vez al día. No siempre puedo, pero intento hacerlo. ¿Vale? Porque así es como alimento y cuido mi personalidad seductora. Puede interesarte grabarte interacciones, porque así te escuchas y corregirás cosas. Igual te das cuenta de que hablas demasiado rápido o que no vocalizas lo suficiente o que pareces demasiado nervioso o nerviosa, ¿vale? También escribir diálogos como aplicando las 3 formas de hacer sonreír y mezclas. Y te voy a poner aquí abajo ejemplos escritos por mí. También coge una foto y hacer audios haciendo sonreír. O sea, que hagas hipótesis. Ejemplos de cómo lo harías. ¿Vale? También puedes ir con un amigo, si este curso lo haces con un amigo, y entonces hay un ejercicio que hago en los talleres que llamo encarnar. Encarnar es que veo a alguien, pero lo puedo hacer solo. Veo a alguien y todavía sin decirle nada, le digo a mi amigo cómo lo haría. Es decir, yo voy con mi amigo y veo un chico que viste muy bien. Pues entonces a mi amigo le digo, perdona, me da corte decirlo porque no te conozco, pero solo quería decirte que vistes muy bien. Mi amigo me dice gracias y yo me despido. O sea, lo simulo. Si no estoy con un amigo, lo puedo hacer en mi mente y mejor aún que en mi mente que realmente yo lo diga y lo saque y lo convierta el pensamiento en palabras. O con personas de la calle, simular cómo lo haría. También puede ser interesante abrir un diario de lecciones y conclusiones durante todo lo que dure este curso. Y que lo dejes abierto a posteriori, porque puede ser que conforme practiques aprendas o te surjan cuestiones que te pueden ser especialmente útiles o que encaje especialmente con tu personalidad o algo que a mí no se me había ocurrido y se te ocurra a ti.
Bien, si te ignoran o no se paran, las interacciones no salen de todo bien, enhorabuena, porque significa que lo estás intentando. Y em, lo dicho, si una nota que tenía ahí también es que siempre actuéis no desde la mendicidad de estoy pidiendo algo, sino os imagináis que estáis buscando a quien regaláis 2.000 euros. O sea, cuando yo le digo a alguien, perdona, ese perdona ya lo hago desde el si molas y paras y te veo guay, te comunicaré algo bonito. No es voy a ver si por Dios te ruego que te pares para decirte algo bueno. Cambiar la mentalidad, no lo veas como que estás rogando o mendigando, sino desde que tienes algo muy bonito que ofrecer, que lo haces gustándote, con educación y valentía, y si esa persona se para y te escucha, se lo dirás, ¿vale? Insisto en que te pondré abajo ejemplos escritos de las 3 formas de hacer sonreír y desde este módulo, en alguno de los módulos, tendrás acceso a multitud de audios de interacciones mías. Y con el tiempo voy renovando, pero hay desde interacciones cortitas, donde simplemente hago sonreír y ya está, hasta interacciones largas donde nos damos el teléfono, ¿vale? Así que escucha interacciones reales para inspirarte. Perfecto. Pues voy a cerrar esto y espero que este módulo te haya gustado. Tenemos mucho por delante, mucho por aprender aún, pero esto es para mí, pues te iba a decir que para mí me cambió la vida. En mi caso es que lo aprendí progresivamente. Todo este método es el que yo hubiera querido eh, saber, quizá cuando empecé. Te confieso que la primera vez que yo quise romper el hielo, aparte que no tenía ni idea, todo esto lo he aprendido con la práctica, se me ha ido ocurriendo formas, he ido limpiando como sociólogo y la práctica que funciona mejor. Pero la primera vez todavía me cuesta darme cuenta que ese era yo. Me pasé 3 horas andando por la calle hasta que me atreví a parar a una chica, que además lo hice de un modo eh, como hoy en día lo hago a veces por la noche de broma. Por la noche meto muchas más bromas, ¿no? Romper el hielo. Y dije, perdona, sé que pedirte el número está injustificado, pero el tema de casarnos, ¿cómo lo ves? ¿Vale? Y la verdad es que me fue súper bien. Me fui con ella y una amiga, que ya estaba esperando una amiga, vino la amiga y nos fuimos los dos a tomar algo, los tres. Y, pero en cualquier caso, ahí todavía no tenía desarrollado de una forma tan natural y tan para integrar. Es decir, yo ahí lo que hacía es voy a meter una frase graciosa. Pero lo que te acabo de enseñar es una forma de desarrollar la personalidad seductora, mucho más natural y que te recomiendo que creas en ello, sobre todo si te gusta la idea. Y que si lo vas haciendo verás que no hay nada tan poderoso como la energía que te devuelve la gente y que vayas siendo consciente de tu energía, es decir, vale, hoy tengo igual un mal día, ¿qué tal si hago sonreír de una forma sencilla? Y entonces mi energía sube y ahora me veo más capaz, ¿vale? Em, pues poco más. Es que llevo una inercia de contarte cosas que ahora tengo la sensación de que quiero contarte más, pero ya te contaré más en el siguiente módulo. Como sabes, tienes eh, por ahí abajo cosas que leer, los ejemplos. Tienes también en este curso incluido los audios que puedes escuchar cuando quieras para inspirarte, de interacciones reales mías y poco más. Si me estoy dejando algo, me acordaré en el siguiente módulo porque vamos a seguir viéndonos. Que vaya muy bien. Gracias por tener paciencia y por escucharme. Ah, sí, ya sé que quería decirte que siempre me gusta recibir vuestro feedback, ¿vale? Aunque esto sea un videocurso, yo le estoy poniendo más. ¿No? Siempre en las clases intento darlo todo y ponerle mucha pasión por algo que creo que es maravilloso y que aprender estas cosas puede suponer un cambio en la vida. Pero en este caso, que sé que estoy grabando y que cientos de alumnos y alumnas vais a ir viendo esto, pues le estoy poniendo mucho cariño, aunque esté yo aquí solo hablando.
Entonces, esto se completa si vosotros me escribís también y a través podéis escribir a contacta@seduccionesrelaciones.com o por el Instagram Seducciones Relaciones, me dais feedback, me decís qué tal os está yendo, qué os está pareciendo el curso, todo eso es muy bienvenido, ¿vale? Hasta pronto, hablamos, chao.